Capítulo 3. Jean Valjean, ante la presencia de aquellas mujeres y el afectuoso trato de Monseñor Myriel, se reanimaba por momentos. Era de notar que ni durante la cena, ni el resto de la noche, exceptuando algunas palabras que pronunció sobre Jesús, nada dijo que pudiese recordar a este hombre que estaba ante un sacerdote, ni mucho menos darle a conocer su jerarquía. Tampoco le preguntó de dónde era y cuál fue su vida. Monseñor Myriel cenó con Jean Valjean con la misma naturalidad con que lo hubiera hecho con el preboste o con el señor cura párroco. Señora Mayore, ¿quiere usted por favor traer a este caballero la piel de corzo que hay en mi habitación? Las noches son muy frías y esa piel calienta. Voy a mostraros vuestro cuarto. El obispo tomó uno de los candelabros de plata y subió la escalera acompañado del viajero. La habitación estaba distribuida de tal manera que para salir o entrar al oratorio en que estaba la alcoba era preciso pasar por el dormitorio del obispo. En el momento en que atravesaba este cuarto, la señora Mayore cerraba el armario de la plata que estaba a la cabecera de la cama. Bien, que paséis buena noche. Mañana antes de marchar, tomaréis una taza de leche de nuestras vacas, bien caliente. Gracias, señor cura. Estáis decidido a dejarme pasar la noche en vuestra casa y cerca de vos. Lo habéis reflexionado bien. ¿Quién os ha dicho que no soy un asesino? Esa es cuenta de Dios. Que descanséis. Buenas noches. Jean Valjean se dejó caer vestido sobre la cama y quedó profundamente dormido. Debemos conocer algo más sobre la vida de aquel hombre que descansaba en casa del obispo de D. Jean Valjean tenía el carácter pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Su naturaleza estaba algo adormecida. En apariencia, era algo indiferente. Perdió siendo muy niño a su padre y a su madre. Se encontró sin más familia que una hermana mayor que él y casada. Esta hermana le había criado mientras vivió su marido. Después, fue el propio Jean quien tuvo que hacerse cargo de la casa, reemplazando al marido para mantener a los 7 sobrinillos. Hizo esto sencillamente como un deber y con cierta rudeza. Su juventud se agotó en un trabajo duro y mal pagado. Había en Faverolles, no lejos de la choza de Valjean, una lechera llamada María Claudina. Los hijos de su hermana Juana, casi siempre hambrientos, iban muchas veces a pedir fiado en nombre de su madre una pinta de leche que se bebían escondidos en cualquier rincón. Si la madre hubiera sabido este hurtillo, hubiera castigado severamente a los delincuentes. Pero Jean Valjean pagaba secretamente la pinta de leche y los niños se ahorraban el castigo. Ganaba en la estación de la poda 18 sueldos diarios y después empleaba en lo que fuera. Hacía todo lo que podía. Su hermana también trabajaba, pero ¿qué iba a hacer con 7 niños? Llegó un invierno cruel. Jean no tuvo trabajo. La familia careció de pan, ni una onza de pan, y 7 niños. Un domingo por la noche, el panadero de Faverolles oyó un golpe violento en la vidriera de su tienda. Llegó a tiempo de ver pasar un brazo a través del agujero hecho en los cristales. El brazo cogió un pan y se retiró. El panadero corrió detrás del ladrón y consiguió detenerlo. Era Jean Valjean. Esto pasó en 1795. Jean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo de un robo con fractura, de noche y en casa habitada. Una serie de peripecias aumentaron de vez en vez su condena. Si esta noche, al verle dormido, pudiéramos hacer hablar a su subconsciente con una vuelta al pasado,
oiríamos a Jean Valjean preguntarse: ¿soy acaso el único que ha obrado mal en esta fatal historia? Es grave que yo carezca de trabajo y de pan. El castigo ha sido feroz, después de cometida y confesada la falta. Los platillos de la balanza se han inclinado en exceso por la expiación. Estoy en tinieblas. De cuando en cuando recibo súbitamente, sin saber de dónde me llegan, un impulso de cólera, un rápido rayo que ilumina toda mi alma y presenta bruscamente a mi alrededor los negros precipicios y las sombras del destino. Pero pasa el rayo, viene la noche. ¿Y dónde estoy yo? Ya no lo sé. Intento escapar de aquí como el lobo que encuentra abierta la jaula. El instinto me dice: huye, huye. La razón le habría dicho: espera. Pero ante una tentativa tan violenta, la razón desaparecía. Quedaba solo el instinto y obraba la bestia. Cuando era preso de nuevo, la severidad no servía más que para aumentar su irritación. Hay algo monstruoso sobre mí. Leyes, ilusiones, hechos, hombres y cosas van y vienen en mi cabeza siguiendo el movimiento complicado que Dios imprime a la civilización y pesa sobre mí humillándome con inexorable indiferencia. La naturaleza apenas existe para mí. Casi puedo decir que no hay ni sol, ni hermosos días de verano, ni cielo esmaltado. No sé qué día de suspiros ilumina habitualmente mi alma. En 19 años, el inofensivo podador de Faverolles, el terrible presidiario de Tolón, había llegado a ser capaz de dos clases de malas acciones. Primero, de una irreflexible especie de represalia por el dolor sufrido. Y segundo, de las falsas ideas que puede dar semejante desgracia. El punto inicial era el odio a la ley humana. Ese odio que, si no se detiene en su desarrollo, llega a ser odio a la sociedad. Después, el odio al género humano. Y después, el odio a la creación, que se traduce por un vago deseo de hacer daño, no importa a quién, a todo ser viviente. No sin razón, el pasaporte le calificaba de hombre muy peligroso. Cuando llegó la hora de abandonar el presidio, cuando oyó en sus oídos las palabras: «Eres libre», tuvo un momento indescriptible, un rayo de viva luz, de la luz de los vivos, penetró en él súbitamente. Pero no tardó en debilitarse este rayo. Se había deslumbrado con la idea de la libertad. Había creído en una vida nueva, pero pronto supo lo que es una libertad con pasaporte amarillo. Se acaba el presidio, pero no la condena. Esta cama tan blanda. Tan solo he podido dormir 4 horas. Pero no pudo dormirse otra vez. Muchas ideas le acosaban, pero entre ellas había una que se presentaba más continuamente: los 6 cubiertos de plata que la señora Maggiore había puesto en la mesa. 6 cubiertos. Plata. 6 cubiertos de plata. Están allí al alcance de la mano. Tan solo a unos pasos. Cuando subiría la criada a ponerlos a la cabecera del cuarto de al lado, en un cajoncito. Eran macizos, de plata antigua. Junto con el cucharón valdrán unos 200 francos. Doble de lo que he ganado en 19 años. Vamos. Se levantó, dudó un momento y escuchó. Todo estaba en silencio en la casa. Cuando llegó a la ventana la examinó. No tenía reja,
Daba al jardín y solo estaba cerrada por el pestillo. Después volvió a la cama y de su equipaje sacó una barra de hierro, aguzada como un chuzo por uno de sus extremos. Conteniendo la respiración y andando con sigilo, se dirigió a la puerta del cuarto donde estaba el obispo. Escuchó un momento. No se oía ningún ruido. Empujó suavemente. Valjean tembló. Oyó latir las arterias en sus sienes, como dos martillos. Por un instante se creyó perdido. Pasaron algunos minutos. La puerta se había abierto completamente. Había pasado el primer peligro. Jean Valjean estaba sobrecogido y confuso, pero no retrocedió. Se adelantó con precaución, evitando tropezar con los muebles. Oía ya la respiración tranquila del obispo. Estaba cerca de la cama. Había llegado antes de lo que creía. Un rayo de luz iluminó súbitamente la cabeza de Monseñor Myriel. La fisonomía del obispo reflejaba un cielo misterioso. Este cielo era su conciencia. Había casi santidad en aquel hombre tan augusto sin saberlo. El mundo moral no puede presentar espectáculo más grande. Una conciencia turbada e inquieta, próxima a cometer una mala acción, contemplando el sueño de un justo. Jean Valjean no podía apartar su vista del anciano, y lo único que dejaba ver claramente su fisonomía era una extraña indecisión. Parecía dudar entre dos abismos, el de la perdición y el de la salvación, entre herir aquel cráneo y besar aquella mano. De repente, pasó rápidamente a lo largo de la cama sin mirar al obispo, dirigiéndose al armarito donde se guardaba la plata. Se disponía a emplear la barra para forzarlo, cuando observó que tenía puesta la llave. Cogió el cestillo y, sin preocuparse ya del ruido, atravesó la estancia. Salió al jardín y como un tigre desapareció. Monseñor, ¿sabe vuestra grandeza dónde está el cestillo de la plata? Sí, ya lo creo. Ay, bendito sea Dios. No sabía dónde había ido a parar. Mira, aquí está. Sí, pero vacío. ¿Dónde está la plata? Ah, es la plata lo que buscáis. No lo sé. ¡Oh, gran Dios! ¡La han robado! ¡La han robado! ¡El hombre de anoche la ha robado! Qué lástima. Este geranio tendré que plantarle de nuevo. Lo han pisado. Monseñor, el hombre se ha escapado. Ha robado la plata. Mirad esa enredadera. Por allí se ha ido. ¡Qué canallada! ¡Nos ha robado la plata! ¿Y era nuestra esa plata? Monseñor. Señora Mayore, yo retenía injustamente esa plata. Pertenecía a los pobres. ¿Quién es ese hombre? ¿Un pobre? Evidentemente. ¡Ay, Jesús! No lo digo por mí ni por la señorita, porque a nosotras nos da lo mismo. Lo digo por vuestra ilustrísima. ¿Con qué va a comer ahora, monseñor? ¿No hay cubiertos de estaño? El estaño huele mal. Entonces de hierro. El hierro sabe mal. Pues bien, cubiertos de palo. Pero ¿no os dais cuenta de que para mojar un pedazo de pan en una taza de leche no hace falta cuchara ni tenedor? También es ocurrencia recibir a un hombre así y darle cama a su lado. Y aún estamos de enhorabuena porque no ha hecho otra cosa más que robar. ¡Ay, Dios mío!
Tiemblo cuando me acuerdo. Adelante. Un grupo extraño apareció en el umbral. 3 hombres traían a otro agarrado por el cuello. Los 3 hombres eran 3 gendarmes. El cuarto era Jean Valjean. Buenos días, monseñor. Monseñor, no es un cura. Silencio. Es su ilustrísima el señor obispo. Estáis aquí. Me alegro de veros. Os había dado también los candelabros de plata que os pueden valer 200 francos. ¿Por qué no los habéis llevado con los cubiertos? Monseñor, ¿es verdad lo que decía este hombre? Le hemos encontrado como si fuese huyendo y le hemos detenido hasta ver. Tenía esos cubiertos. Sí, os ha dicho que se los había dado un hombre, un sacerdote anciano en cuya casa había pasado la noche. Y lo habéis traído aquí por si acaso. Ya comprendo. Eso no es nada. Si es así, ¿podemos dejarlo libre? Naturalmente. ¿Es cierto que me dejáis? Sí, te dejamos. ¿No lo oyes? Amigo mío, tomad vuestros candelabros antes de iros. Llevadlos. Ahora, id en paz. A propósito, amigo mío, cuando volváis, os ruego que no lo hagáis por el jardín. Sin querer se puede estropear alguna planta. Podéis entrar y salir siempre por la puerta de la calle. Está cerrada solo con el picaporte noche y día. Y ustedes pueden retirarse. No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear ese dinero en ser hombre honrado. Jean Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma y yo la libro de las negras ideas, del espíritu de perdición y la consagro a Dios. Jean Valjean salió del pueblo como huido. Caminó precipitadamente por el campo, tomando los caminos y senderos que se presentaban, sin notar que a cada momento desandaba lo andado. Así anduvo errante toda la mañana, sin comer y sin tener hambre. Veía con inquietud que se debilitaba en su interior la horrible calma que le había hecho adquirir la injusticia de su desgracia. Hubiera preferido estar preso con los gendarmes. Todo hubiera pasado de otra manera. De seguro que así no me sentiría tan intranquilo. Cuando ya el sol iba a desaparecer en el horizonte y alargaban el suelo hasta la sombra de la menor piedrecilla, Jean Valjean se sentó detrás de un matorral en una gran llanura rojiza, enteramente desierta. En el horizonte solo se descubrían los Alpes, ni siquiera el campanario de algún pueblecillo próximo. Estaría a unas 3 leguas de Digne. En medio de su meditación, oyó un alegre ruido. Por el sendero vio venir a un niño saboyano de unos 10 años que andaba haciendo sonar su flauta y con una mona a la espalda. Era uno de esos alegres muchachos que van de país en país enseñando las rodillas por los agujeros de los pantalones. El muchacho interrumpía de cuando en cuando su cante para jugar con algunas monedas que llevaba en la mano y que serían probablemente todo su capital. Entre estas monedas había una de plata de 2 francos. Una vez más tiró al alto las monedas con intención de recogerlas con el dorso de la mano, pero esta vez la moneda de plata se le escapó y fue rodando hasta donde se encontraba Jean Valjean,
quien le puso el pie encima. Señor, esa es mi moneda. ¿No la ha visto? ¿Cómo te llamas? Gervasillo, señor. Pues anda con Dios. Dame mi moneda, señor. Vamos, vete de aquí. Quiero mi moneda. Le he dicho que quiero mi moneda. Démela. Le pido que levante el pie. Esa moneda es mía. ¡Mi moneda! ¡Mi moneda! ¡Uy! ¡Es de plata! ¡Quite ese pie! ¡Vamos, devuélveme mi moneda! ¡Deme mi dinero! ¡Levante ese maldito pie! ¡Mi moneda! Te he dicho que te largues. ¡No! No quiero verte a mi alrededor. ¡Uy! ¡Mi moneda! ¡Mi moneda! ¡Yo quiero mi moneda! ¡Mi moneda! ¡Devuélvame mi moneda! Instantes después, el niño había desaparecido. El sol se había puesto. La sombra crecía alrededor de Jean Valjean. En todo el día había tomado alimento. Es probable que tuviese fiebre. Se había quedado en pie desde que el niño huyó. La respiración levantaba su pecho a intervalos largos y desiguales. Su mirada, clavada 10 o 12 pasos delante de él, parecía examinar con profunda atención un pedazo de lona azul que había entre la hierba. De pronto se estremeció. Sentía ya el frío de la noche. Movió el pie y vio la moneda de plata medio sepultada en la tierra y que brillaba entre algunas piedras. Su vista le hizo el efecto de una conmoción galvánica. ¿Qué es esto? Retrocedió 3 pasos y se detuvo sin poder separar la vista de aquel punto que había pisoteado hacía un momento, como si aquella cosa que brillaba en la oscuridad hubiese tenido un ojo abierto y fijo en él. Después de algunos minutos se tiró convulsivamente a la moneda, la cogió y miró a lo lejos por la llanura, dirigiendo su vista a todo el horizonte, anhelante como una fiera asustada que busca asilo. ¡Gervasillo! Nada vio. La noche cerraba. La llanura estaba fría e iba formándose una bruma violácea. Valjean dio un suspiro y marchó hacia el sitio por donde el niño había desaparecido. ¡Gervasillo! ¡Gervasillo! Nadie respondía. ¡Gervasillo! El campo estaba desierto y triste. Valjean se veía rodeado solo del espacio. En su derredor no había más que una sombra en la que se perdía su mirada, un silencio en que se perdía su voz. ¡Gervasillo! Un viento glacial comenzó a levantarse, un viento que daba a los objetos una especie de vida lúgubre. Los arbustos sacudían sus ramas descarnadas con increíble furia. Parecía que amenazaban y perseguían a alguien. ¡Muchacho! ¿Dónde está? ¡Gervasillo! El hombre volvió a andar, a correr. De rato en rato se paraba, tomaba aliento y volvía a gritar en aquella soledad. ¡Gervasillo! 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 ¡Gervasillo, muchacho! ¿Dónde estás? ¡Contesta! Pero el muchacho debía estar ya muy lejos para oír estas voces. Y de haberlas oído, ¿acaso hubiera sentido miedo de Jean Valjean? Han escuchado ustedes el capítulo 3 de Los Miserables, de Víctor Hugo, en versión de Alfredo Muñiz.